Hola amigos, hoy en Motorca tenemos un coche súper especial. Vamos a revisar este coche que tengo aquí detrás, que es el Toyota Mirai. Un vehículo, como veis, de hidrógeno. ¿Qué tenemos en la parte mecánica? Bueno, en esta zona delantera tenemos la pila de combustible. Aquí no vamos a ver realmente el motor como tal, porque no tenemos motor en este eje delantero. El motor está en el eje posterior. Tenemos un motor eléctrico, por supuesto, que tiene 300 Nm de par y que tiene 182 caballos de potencia. Más que suficiente para poder mover un vehículo como este, que es además un vehículo con unas dimensiones considerables. Pero claro, ya sabéis que aquí en Motorca no nos podemos quedar simplemente en los datos. Queremos ver más, queremos ver las prestaciones que tiene este vehículo. Por ello vamos a ver la aceleración y también el adelantamiento de este Mirai. Normalmente venimos aquí y lo que os enseño es un enchufe, pero en este caso no. En este caso veis que tenemos una toma como si fuese una especie de tubería, ¿no? Para introducir aquí una especie de conector en el cual vamos a poder cargar los depósitos de este vehículo. Tenemos unos depósitos que tienen una capacidad de hasta 5,6 kilos de hidrógeno. Y vosotros diréis, ¿y cuántos kilómetros puedo hacer yo con eso? Bueno, pues muy pronto lo podréis ver también en las pruebas dinámicas, así es que no os lo perdáis. El hecho de que se trate de un vehículo con una tecnología diferente no lo hace estéticamente menos bonito. Fijaos en el exterior, yo creo que tiene un diseño impresionante, es estéticamente muy bonito. Yo destacaría sobre todo esta parte delantera, este morro que tiene, muy original. También destacaría otros elementos que vamos a ver a continuación. En esta versión tenemos llanta de 20 pulgadas y además, como os digo, es estéticamente muy bonita. Estéticamente también en la parte trasera creo que se ha trabajado mucho, a pesar de que pueden llegar a existir algún tipo de limitaciones por el hecho de que tengamos los tanques de hidrógeno y puede, como os decía, pues limitar en alguna medida el diseño exterior en cualquiera de las partes, pero especialmente en la parte trasera. Un punto importante en cualquier vehículo siempre va a ser el maletero. Vamos a ver qué maletero tenemos en este Mirai. Os enseño, tenemos un vehículo con 4 puertas, por lo tanto no tenemos portón, tenemos una boca de carga bastante amplia, eso sí, y bueno, pues las dimensiones interiores aquí las podéis ver. Yo creo que no hay mucho más que decir. Hay que tener en cuenta que los vehículos de hidrógeno siempre van a tener alguna limitación en el espacio, sobre todo en la altura por el tema de los tanques. Bueno, os enseño el espacio que tenemos para la cabeza, fijaos, ¿no? Es un espacio, yo diría que bastante considerable.
para una persona que mida 1,80 m, yo mido 1,80 m. Si bajáis un poco el sillón también podéis ganar algo de espacio para la cabeza, si sois un poquito más altos. Tenemos la regulación de los asientos, por supuesto, totalmente eléctrico. Tanto, pues ya veis, la altura, la inclinación de la banqueta también, la inclinación del respaldo, el apoyo lumbar, todo con regulación eléctrica. Y además, en este caso, también tenemos techo solar. Os lo enseño. En esta parte de aquí, como podéis apreciar, lo primero que nos llama la atención es este botón, que ahora os explicaremos para qué sirve. Y luego fijaos, pues todo el control de tanto el head-up display que tenemos, la iluminación, la posibilidad de ver los trayectos, lo tenemos todo a través de botones. Luego muchos más botones aquí abajo donde podemos ver, bueno, pues las luces, por ejemplo, el encendido de las luces, automático o no. Podemos ver también el control de tracción, desconectarlo. Tenemos también la posibilidad de ver la cámara directamente desde aquí a través de este botón. Modo nieve, bueno, la apertura del maletero, la apertura también del tanque de hidrógeno, de los tanques de hidrógeno, en este caso del depósito. Y bueno, muchas cosas, ¿no? La apertura de la parte delantera la tenemos aquí. ¿Qué emisiones hemos tenido con este vehículo? ¿Qué es lo que emite este vehículo? ¿Qué es lo que manda a la atmósfera? ¿Qué es lo que va a mandar a nuestro entorno? Bueno, pues fijaos, aquí lo vamos a poder observar rápidamente. Y bueno, ya habéis visto las emisiones que hemos tenido. Agua, simplemente agua. H2O, como habéis podido ver ahí, y como habéis podido ver por ese pequeño sumidero que tiene para poder expulsar ese agua y hacer una purga a la parte de la pila de combustible, porque es necesario sobre todo para que no se oxide y para que no se quede ese agua dentro de lo que es la propia pila, ¿eh? Lo que hace es secarla. Ya entrando en el interior tenemos estos paneles de las puertas donde podemos apreciar sobre todo la calidad que tienen. Están acolchados y además los materiales que podéis apreciar aquí son muy buenos, son de muy buena calidad. Las costuras que vemos en todas partes, o sea, todo son plásticos blandos y además de muy buena calidad. En cuanto a lo que sería, pues todos los botones y los mandos son muy tradicionales, aquí no cambian muchísimo. Y luego pues veis que tenemos también algunos ajustes, como por ejemplo el de los asientos, que están también en las puertas. Vamos ya directamente a ver el interior. En el interior no podemos dejar de destacar todos los materiales que se están utilizando de muy buena calidad, todos recubiertos, todos acolchados. De verdad que es impresionante el trabajo que han hecho desde el punto de vista de los materiales utilizados. Luego nos vamos a centrar ya directamente en el volante. El volante, pues siguiendo con esa línea de materiales de muy buena calidad, tenemos lo mismo. Un volante muy acolchado, pero con un recubrimiento exterior de cuero que queda muy bien. Y bueno, en el volante lo que viene siendo habitual, tenemos dos zonas de control principales. Aquí tendríamos todo el control del control de velocidad de crucero, incluso algunos elementos adicionales como por ejemplo puedan ser el pasar las pistas dentro del audio, bueno, diferentes cosas, ¿no? Luego fijaos en esta parte izquierda donde nos encontramos ya todo el control de esta pantalla que tenemos aquí, también partes del audio, el control por voz, etcétera, ¿no? Os voy a enseñar algunos de los elementos más importantes y vamos ya directamente con esa pantalla que merece la pena destacar. Fijaos, ¿no? Aquí podemos ir moviendo, vamos a ver más datos, nos podemos ir moviendo por aquí también, podemos configurar todo lo relativo a las asistentes de la conducción, un montón de cosas, ¿vale? No nos vamos a meter porque son muchísimas cosas y no nos va a dar tiempo a ver más. Algunos aspectos relativos al viaje, bueno, todo esto. Aquí veis que tenemos el tanque de hidrógeno y lo que nos queda, ¿no? Digo tanque, pero hay varios tanques, ¿vale? Entonces os cuento, tenemos esto de por aquí y luego tenemos, en esta zona alta, pues tenemos tanto los indicadores de la velocidad, el carril, la velocidad propiamente dicha, el modo en el que vamos, si vamos en modo eco o no, la hora, bueno, todo esto, aquí el selector del cambio. Y en esta parte inferior pues también tenemos muchísima información. No hace falta tener un super display para tener una información más que suficiente. Aquí veis que vamos a ir pasando y veis que vamos viendo las diferentes opciones. Luego aquí tenemos los relativos al viaje, el odómetro, todo esto, ¿vale? Vamos ya directamente a la consola central. En esta parte central destacamos esta pantalla que veis que está en formato apaisado, tiene unas dimensiones generosas y el control de la misma puede ser o táctil o a través de algunos de los botones que hay aquí. Simplemente vamos a ver aquellos aspectos más importantes o más interesantes, ¿no? Todo lo relativo a la parte de, pues del funcionamiento de la parte técnica. Aquí tenemos el funcionamiento del vehículo
Hablaremos de ello, es importante porque hay mucho que hablar de todo esto, de cómo funciona, cómo hace la magia para que un vehículo sea capaz de consumir hidrógeno y lo convierta en electricidad. Bueno, hablaremos de todo ello. Aquí tenemos también otros elementos que son interesantes, como por ejemplo estos datos que veis aquí relativos a otra de las funcionalidades que tenemos en este coche. También podemos ver los datos del consumo. Veremos, habrá prueba dinámica, así es que no os preocupéis que veremos datos de este vehículo, bastantes datos. Todo lo relativo a la configuración, el audio, el teléfono, aplicaciones que podamos tener, lo relativo a los asientos, tenemos el volante calefactado, lo podemos controlar desde aquí. Y bueno, tenemos, como veis, muchísimas opciones también en cuanto al clima. Todo esto también lo tendríamos aquí. Vamos a ver si queremos aquí todo lo que os decía de la purificación del aire, el historial de consumo. Hablaremos de ello, no os preocupéis, ¿vale? Y fijaos, aquí lo que tenemos es los mandos de la climatización. Como viene siendo habitual en los vehículos japoneses, todo muy ordenadito, muy colocadito, todo con botones. Tenemos los mandos también para los asientos calefactados delanteros o ventilados, que también lo tenemos. La posición de parking la obtenemos a través de este botón, parking automático. Y tenemos también este mando para el cambio, que no hay cambio, no hay marchas, pero sí que es verdad, porque es un motor eléctrico, lleva la misma funcionalidad que pueda llevar un motor eléctrico. Pero tenemos esta palanquita que la verdad es que a mí me encanta, la verdad es que está muy bien. Para poder, pues, o bien meter la marcha atrás. Aquí podéis ver también la calidad que tenemos en cuanto a los gráficos de la imagen, que yo creo que es bastante destacable. Y luego fijaos el tacto, esto está engomado también, es una palanquita muy pequeña. Yo aquí engranaríamos una velocidad entre comillas, porque no hay una velocidad, al final es como un interruptor, 1 o 0, o encendemos o apagamos. Tenemos la posibilidad de regenerar un poquito más. Lo cierto es que a pesar de que tenemos una posición de frenada regenerativa más potente, que es esta VR que veis ahí, que la podríamos activar, vamos a activar para que veáis un poquito. ¿Veis? Regenera más, pero realmente no es necesario, ¿eh? En la posición D regenera más que suficiente para el tipo de uso que vamos a realizar con este vehículo. Es importante porque el tener la frenada regenerativa y tener todas las ventajas de un vehículo eléctrico hace que podamos, por ejemplo, retener el coche sin tener que utilizar ningún tipo de transmisión, caja de cambios ni nada de esto, ni embrague, por supuesto. Entonces, es una ventaja adicional, es una ventaja que tenemos de los vehículos 100% eléctricos, aplicada en este caso a los de pila de hidrógeno. Y luego en esta zona baja, como veis, tenemos parking, modos de conducción, que tenemos, vamos a ponerle la posición de P para que podáis ver un poco los modos de conducción que podríamos tener en este caso. Vamos a enseñarlo aquí, ¿vale? Aquí podéis ver, Sport, Normal, Eco. Serían los 3 modos de conducción que tenemos disponibles. Hablemos de ayudas a la conducción, de tecnología que tiene este vehículo. Bueno, pues os cuento. Ahora mismo tenemos el control de velocidad de crucero adaptativo conectado. Lo veis que lo tenemos ahí a 120. Y tenemos la posibilidad, por supuesto, de aumentar o disminuir la distancia con respecto al vehículo que tenemos delante. Y además tenemos el guiado a través del carril, que funciona bastante bien, como viene siendo habitual en todos los vehículos que probamos. Lógicamente es un guiado en el carril, que en cualquier caso es lo que tenemos a día de hoy en cualquier marca y vehículo. Importante ese dato, lo hemos comentado en muchísimas ocasiones, pero lo quiero repetir una vez más, que es similar al que podamos tener en cualquier otra marca. Sí que es verdad que algunos que están más refinados que otros, pero vamos, en general todos funcionan bastante bien, o por lo menos la mayoría. Dos portabebidas, tenemos el freno de mano eléctrico, racionamiento eléctrico, el auto hold, que lo tenemos aquí también. Aquí tenemos la carga inalámbrica para el móvil, que lo podemos apagar o encender. Y luego tenemos aquí una guantera muy generosa. Vais a ver aquí en el interior, pues, qué esconde. Tenemos este espacio que tenemos aquí, un par de puertos USB y tenemos también una toma para mechero de los de toda la vida, para poder, pues, conectar algún tipo de accesorio también. La calidad de los asientos es espectacular. Ya podéis ver aquí esta piel que tenemos perforada, asientos, como hemos dicho, calefactados y refrigerados, pero la calidad de los materiales es impresionante. Os lo digo de verdad, el tacto es muy bueno. Es un material blando pero al mismo tiempo resistente, y con esa perforación que tenemos tiene una refrigeración muy buena también, seguro. Bueno, ya veis en estas plazas traseras los materiales que se están utilizando también son de muy buena calidad. Veis esos detalles, por ejemplo, del sonido JBL. Bueno, yo creo que hay poco que decir en cuanto a lo que es todo además plástico blando. Ya os digo que en cuanto a la calidad no hay mucho que podamos decir, salvo que está muy bien. Luego fijaos, el espacio que tenemos, bueno, pues en estas plazas posteriores
Tenemos el techo solar, no es practicable, no se puede abrir, pero bueno, siempre le va a limitar un poquito más. Y bueno, yo mido 1,80 m y más o menos podéis ver el espacio que queda por la cabeza, ¿no? No es demasiado, pero bueno, tampoco se puede tener todo en esta vida. En las rodillas tenemos un espacio muy amplio, como podéis apreciar aquí, para una persona de 1,80 m, incluso más alta, no habría mucho problema en cuanto a las rodillas. Aquí tenemos también la posibilidad de guardar algún objeto. Veis que tenemos por todas partes siempre elementos en cuanto a la refrigeración y la climatización. Tenemos un gran túnel central, os lo voy a enseñar aquí para que podamos verlo. En esta plaza central yo os diría que no está muy pensada para un adulto que tenga una estatura media, y estaría mejor sobre todo para estas plazas que tenemos en los laterales, ¿vale? En esta zona pues sobre todo para algún niño, más también teniendo en cuenta que hay un gran túnel central por el tema de la ubicación de los tanques, ¿no? de hidrógeno. También en estas plazas posteriores tenemos este par de puertos USB, tenemos también la posibilidad de regular la climatización, de orientar también las salidas del aire. Tenemos un gran túnel central, esto hay que tenerlo en cuenta, es un gran túnel central con una forma cuadrada prácticamente. Y bueno, es lo que tiene, de momento es la solución que han implementado para poder ubicar los depósitos de hidrógeno. Como os digo, la calidad en los materiales es incontestable. Fijaos en algún detalle, por ejemplo, como pueda ser este que veis aquí, donde tenemos este apoyabrazos central, que es, bueno, más que un apoyabrazos es realmente un mando. Fijaos lo sofisticado que es este mando, donde podemos controlar un montón de cosas. Bueno, aparte de esto tenemos aquí una guantera de unas dimensiones generosas. A ver, este vehículo está pensado principalmente para, a pesar de que es 5 plazas, está pensado para que vayan 2 plazas, o sea, 2 personas aquí atrás muy cómodas, ¿vale? Porque tú vas aquí, vas súper cómodo. En cuanto a la distancia que tenemos para las piernas es bastante. La altura, bueno, sí que es verdad que hay alguno que puede estar un poquito más justo, pero sobre todo, como os digo, está enfocado para esto, no para que esta plaza sea utilizada por una tercera persona, ¿eh? Y bueno, la comodidad de aquí es evidente, no hay tampoco que discutirle mucho. Bueno amigos, pues os voy a dejar ya esta última toma, como hacemos siempre, para que podáis ver el puesto de conducción. Ahí estaríais vosotros, en ese puesto de conducción de este Mirai. Aquí lo vais a ver mucho mejor, fijaos ahí. Es impresionante, ¿no? Como os decía, la calidad que tenemos en los materiales, todo. Bueno, ahí podríais sentaros vosotros. Bueno amigos, pues hasta aquí esta review que le hemos realizado a este Toyota Mirai, un vehículo de hidrógeno, un vehículo eléctrico por supuesto también. Muy importante este dato. Yo ya me voy directamente a hacer las pruebas dinámicas. Estad atentos al canal porque muy pronto podréis ver lo que nos puede ofrecer este vehículo en cuanto a autonomía, cómo cargar y muchísimos más detalles que necesitáis saber del mismo. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, dad like si os ha gustado, no olvidéis suscribiros al canal si no lo habéis hecho y por supuesto nos veremos en futuros vídeos.